Solo me casé contigo porque eres la hija del jefe, dijo mi esposo Oliver con una sonrisa mientras yo yacía enferma en la cama, viendo cómo las bufandas y guantes que le había tejido con tanto cariño eran arrojados a un lado sin el menor reparo, como si no valieran nada. Al oír su desdén sentí la necesidad de devolverle la realidad, de mostrarle cuán equivocado estaba si pensaba que todo le saldría a su antojo. Tan solo imaginar su reacción me hizo soltar una risita. Me llamo Stacy Morgan y llevo 5 años casada con Oliver. Aunque no tenemos hijos, hemos vivido juntos felices. Oliver es un adicto al trabajo y pasa mucho tiempo fuera de casa, y a veces me siento sola. Sin embargo, su empeño en reservar sus días libres para nosotros hace que esa soledad sea soportable. Conocí a Oliver gracias a mi padre, que originalmente era su jefe. Oliver sugirió que yo me quedara en casa como ama de casa, lo cual fue un gran factor para mí. Afortunadamente, tenía tiempo para mí misma, así que mientras la apoyaba empecé a llevarme bien con los vecinos, a coser y a hacer ejercicio. Probé varias cosas para llenar mi vacío, pero lo que más me gustó fue coser y tejer. Cada invierno le regalaba a Oliver bufandas y guantes. Aunque los primeros estaban mal hechos, mejoré cada año hasta el punto de que Oliver dijo que eran tan buenos como los que se compran en una tienda. Al oír las amables palabras de mi marido, me encariñé aún más con la costura. Algún día, cuando tengamos un hijo, quiero coser juntos, le dije. Él respondió, quizá me una y aprenda cuando llegue el momento, y me sonrió. Por supuesto, nunca escatimé en apoyar a mi esposo, hacía las tareas domésticas y priorizaba pasar tiempo juntos en sus días libres. Gracias a su alto salario, desde fuera debía de parecer que llevaba una vida privilegiada. No tenía quejas y vagamente pensaba que seguiríamos viviendo tranquilos con mi amable esposo y nuestro futuro hijo. Sin embargo, la primera sombra sobre esta vida pacífica apareció hace unos 2 años. Esperaba a Oliver como siempre cuando, de pronto, sentí un mareo y me desplomé. Mi esposo, que acababa de llegar del trabajo, me llevó al hospital. Al despertar, estaba en una cama de hospital. Según la conversación entre Oliver y el médico, mis síntomas no eran leves y parecía que tendría que lidiar con ellos de por vida. Por suerte, no amenazaban mi vida de inmediato, pero podían repetirse. En esas circunstancias, me recomendaron quedarme ingresada hasta recuperarme un poco. Al verme ansiosa, Oliver dijo, parece que estarás hospitalizada un tiempo, pero todo estará bien. Vendré a verte cuando tenga días libres, así que superemos esto juntos. Al tomarme la mano y decirme esas palabras, mi ansiedad disminuyó. Con mi esposo apoyándome, creí que todo iría bien, aunque no tuviera fundamentos para creerlo. Desde entonces Oliver me visitó casi a diario, tal como prometió. Me tomaba la mano y preguntaba cómo me sentía. Si decía que los días eran aburridos, traía mis herramientas de costura favoritas y cosíamos juntos mientras charlábamos de trivialidades. Enseñarle a mi torpe esposo a coser era especialmente divertido y me hacía olvidar el tedio. Sin embargo, esos momentos felices en el hospital duraron solo 1 año. Tras entregarle la bufanda anual, las visitas de mi esposo se espaciaron. Ahora era buena suerte si aparecía una vez cada pocas semanas. Al principio creí que estaba muy ocupado y seguí cosiendo, planeando darle el producto terminado la próxima vez. Según el médico, me darían el alta a finales de año, así que pensé en hacerle unos guantes para entonces. Puse todo mi cariño en ellos para compensar el tiempo separados. Pero cuando al fin vino tras mucho, miró los guantes con frialdad y dijo, ¿aún haces estas cosas? Francamente, es una molestia. Luego me entregó la bufanda que le había tejido con esmero y unos papeles de divorcio. La bufanda, en la que había trabajado tanto el año anterior, no mostraba señales de uso, estaba intacta, igual que cuando se la di. Han pasado 2 años desde que estás hospitalizada. Oí que pronto te darán de alta, pero no puedo seguir cuidándote, dijo. Deberíamos divorciarnos. Al oírlo, miré los papeles. Oliver ya los había firmado. Pensé, así que hemos llegado a esto. Desde que dejó de visitarme consideré esa posibilidad varias veces, pero me convencía de que solo estaba ocupado. Sin embargo, el Oliver que yo conocía jamás me habría descuidado por mucho trabajo que tuviera. Si realmente estuviera más ocupado, me lo habría dicho. Presentía este desenlace desde que desapareció sin explicación. Aún así, logré preguntar por qué quería divorciarse, sin demasiado dolor. No pretendía aferrarme a él,
sabía que quizá me había convertido en una carga. Si el amable Oliver quería divorciarse, supuse que no tenía opción. Pero él había prometido que lo superaríamos juntos, y sentía curiosidad por su cambio de opinión. ¿No es obvio?, respondió. Desde que me casé contigo solo he tenido problemas. Estoy harto de las bufandas y guantes que me das cada año. Solo me casé contigo porque eres la hija del jefe. ¿Cómo esperas que lidie además con tu enfermedad? Se burló de mí. Decía que estaba cansado de tratar con una esposa que inocentemente disfrutaba de nuestra vida. Cada vez que hablaba de felicidad, amor o soledad, al parecer me creía una tonta. ¿Quién puede usar una bufanda hecha a mano sin sentirse avergonzado hoy día? Recibir esas cosas es molesto, añadió. Al mirar su cuello vi una bufanda de lujo que no recordaba haberle dado. Sin duda, comparada con la mía, era de calidad superior. Me pregunté si jamás habría usado mis regalos. Debía irritarle desde siempre y yo no lo noté. Tras mi hospitalización, mi padre se jubiló y ya no estaba en la empresa, así que Oliver no tenía que ser considerado conmigo, y tener una esposa enferma era una excusa conveniente en el trabajo. El primer año fingió visitarme entre jornadas. Imaginaba a mi padre, antes de jubilarse, hablando de ello y presentando a mi marido como un buen hombre que trabajaba duro mientras cuidaba a su esposa enferma. Era evidente que se había labrado esa imagen y era bien visto por sus colegas. Eso era lo que buscaba. Cuando expuse mis pensamientos, Oliver se sorprendió y confesó. Bueno, facilitó el trabajo. Cuando hablaba de ti, todos me trataban con simpatía. Si hacía horas extra, me elogiaban por diligente. Si quería un descanso, bastaba decir mi esposa. Y ya. Lo admitió sin remordimiento. Gracias a tu enfermedad estoy nominado para el próximo ascenso. Son unos idiotas, pero tengo que agradecerte. Al oírlo, bajé la mirada y luego lo observé. Su sonrisa era fea, el hombre que amaba ya no existía. Comprendí su verdadera naturaleza. Bueno, si pude ayudarte, qué bien. Probablemente no nos veamos más. Cuídate, dije y le devolví los papeles. Sin más que obtener de mí, se marchó. Así se concretó nuestro divorcio y lloré en silencio. Tiempo después me dieron el alta y volví a casa con mis padres. Al enterarse, mi padre alzó la voz. Jamás pensé que fuera ese tipo de hombre. Pero a mí ya no me importaba. Lo calmé y dije que quería mudarme con ellos. Al terminar de ordenar la casa, mis padres, comprensivos, me dijeron que hiciera lo que me hiciera feliz. Decidí vivir con ellos. Antes, sin embargo, quise visitar la casa donde había vivido con mi esposo. Surgió un problema, la cerradura no funcionaba. Confundidos, tocamos el timbre y nos abrió un desconocido. Pregunté qué ocurría y dijo que había comprado la casa hacía poco y ya llevaba meses allí con su esposa e hijo. La ira de mis padres creció, pero yo no quise perturbar a la nueva familia. Incliné la cabeza y me fui. No podía quedarme así que llamé a mi esposo. Respondió con indiferencia. Ah, sí, la vendí mientras estabas en el hospital. El dinero de la venta es mi compensación. La casa era mía, así que no te quejes. Solté un suspiro. Ojalá me lo hubiera dicho antes. Según el nuevo dueño, la casa se vendió hace tiempo. Mi esposo debió ponerla en venta alrededor de cuando dejó de visitarme. Aunque pensara divorciarse, vender la casa sin consultarme era indignante. Nuestro divorcio ya estaba finalizado, pero acordamos discutir compensación y división de bienes tras mi alta. Teníamos una reunión la próxima semana, y él había actuado por su cuenta. Increíble. Peor aún, Oliver no creía haber hecho nada malo. Por eso le dije con calma. De verdad no entiendes nada, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Preguntó desconcertado. Te lo explicaré en detalle la próxima semana. Respondí y colgué. Sonreí a mis preocupados padres y le pedí un favor a mi padre. Le conté mis planes y le pedí que se preparara. Entiendo. Ya tengo listos los documentos necesarios. La discusión es la próxima semana, no hay mucho tiempo, pero nos las arreglaremos, dijo con una sonrisa ligeramente apurada. Como padre, quizás se sentía culpable por haberme recomendado a Oliver, y su enojo lo impulsaba a ayudarme. Agradecí a mi padre y esperé el día. Imaginar la cara de mi esposo me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Con ayuda de mi padre me preparé para la reunión.
La celebramos en la casa familiar, mis padres y yo sentados en fila, mi esposo, solo enfrente. Seguramente sabía que mis padres estaban heridos por el divorcio, pero ya no le importaba. Creía que no necesitaba tenerlos en cuenta y se mostraba impasible, incluso con una leve sonrisa insolente. Soy la víctima aquí. No pienso exigir demasiado, me bastan las ganancias de la venta de la casa, dijo con falsa magnanimidad. Al verlo, el rostro de mi padre se puso rojo, pero posé mi mano sobre la suya para calmarlo. En esta discusión, el que saldría perjudicado no éramos nosotros, sino mi esposo, lo sabía y no necesitábamos alterarnos. Hay algo importante que tratar primero, dije. Mi padre presentó un documento. El título de propiedad del terreno donde se alzaba la casa que mi esposo vendió pertenecía a mi padre. Cierto, la casa estaba a tu nombre, eso es indiscutible. Pero el terreno es de mi padre, y el título sigue siendo suyo. Eso debería quedar claro con este documento, ¿verdad? Al oírlo, mi esposo frunció el ceño. ¿Y qué? La casa era mía, nadie tiene derecho a quejarse. ¿Crees que podrás vengarte con eso? Se burló. Es verdad que, aunque el terreno fuera de mi padre, no había problema legal en vender la casa si ésta estaba a nombre de mi esposo. Continué. Quizá investigaste y viste que no había inconveniente legal. Sin embargo, para la familia que compró la casa, esto supone un gran problema. La vendiste, pero dado que tenemos derechos sobre el terreno, mi padre podría exigirles renta. ¿No causará eso conflictos? Pregunté. Ni mi padre ni yo pensábamos llegar tan lejos, pero tampoco cederíamos los derechos del terreno gratis. En tal caso, venderíamos el terreno a la familia, no les pediríamos irse ni pagar renta mensual, pero sería problemático que no lo compraran. Ese terreno fue un regalo de mi padre para que viviéramos, no para regalarlo a desconocidos. Y si ocurre, la familia podría demandarte. El trato no fue como les dijeron. Imagínate comprar la casa de tus sueños y descubrir que el terreno es de otro y tienes gastos extra. Tras obtener la prueba de la propiedad de mi padre, fuimos a ver a esa familia. Al explicarles la situación, lo entendieron. Cualquier problema era responsabilidad del vendedor, es decir, de mi esposo. Si las negociaciones fracasaban, lo demandarían. Al ver palidecer a Oliver, supe que comprendía. Se dio cuenta de que, pasara lo que pasara, perdería mucho dinero por su error. Con voz temblorosa preguntó: ¿qué debo hacer entonces? Sonreí y respondí: la familia puede comprar el terreno y unificar la propiedad. Tú compensas ese monto y todo se arregla. Así evitarían demandarte. En ese escenario, la familia sería dueña de casa y terreno y se resolverían los problemas. Claro, te exigirán el precio del terreno, pero ese no es su problema. Además, el terreno está en una ubicación privilegiada y podría costar más que la casa. Aunque entregues todos tus bienes, no alcanzaría. O podrías recomprar la casa y luego pagar el terreno, pero tendrías que pagarles una indemnización por mudanza. Cualquiera que elijas, saldrás perdiendo. Además, sobre la pensión compensatoria, he sufrido angustia mental por tus actos y reclamaré indemnización. Tenlo presente. Todo este tiempo, Oliver me usó como pieza para ascender. Ahora que lo sé, me repugna y pienso demandar daños emocionales. Aunque haya poca evidencia y quizá no gane, solo plantearlo es significativo dada su situación. Para rematar, mi padre dijo: aunque estoy jubilado, conservo contactos. He hablado con antiguos subordinados y me han contado lo que pensabas de mi hija y lo que hiciste. Todos te desprecian, Oliver. Con una sonrisa, mi padre compartió la noticia y Oliver comprendió su situación. El estatus que construyó usando mi enfermedad y el dinero de la venta se esfumaban. Hablemos de lo que sigue. Ahora que entiendes, decidiremos división de bienes, compensación y la casa, dije, uniendo las manos y sonriendo. Mi sonrisa era distinta a las que Oliver había visto, seguramente brillaba más que nunca desde nuestra separación. Espero que comprendas que el destino de tus bienes se decide hoy. Atrapado por mis palabras, Oliver apenas pudo forzar una risa con lágrimas en los ojos. Las negociaciones posteriores me favorecieron. Oliver aceptó pagarme pensión compensatoria y cubrir el costo del terreno. Luego explicamos esto a la familia compradora. Como resultado, todos salvo Oliver salieron beneficiados y él lo perdió todo. Los rumores que mi padre inició circularon en la empresa.
Oliver perdió su posición y su ascenso se suspendió por objeciones de la directiva. Sin lugar en la compañía, pronto supe que renunció. Diría que fue karma. Lo obtenido mediante explotación puede desvanecerse cuando alguien lo decide. Lo que Oliver creyó lograr fue efímero. En cuanto a mí, vivo con mis padres y dirijo una clase de costura. No está llena, pero gano un ingreso decente gracias a vecinas y niños. Aunque no pude hacerlo con mis propios hijos, como le dije a Oliver, he comprendido que compartir lo que amo con otros realmente me hace feliz.